Vamos a hablar de algo que va a pasar en Mar del Plata este fin de semana, este sábado 24, 10:30 de la mañana en el Argentino Bar, en Chacabuco 3627. Se va a hacer la presentación del libro Menotti el Primero, historia del técnico que refundó la selección, escrito por el prestigioso periodista y escritor Ezequiel Fernández Mura, quien tenemos del otro lado de la línea. Vamos a charlar un ratito con él. Ezequiel, buenos días, ¿cómo está? Lo saluda Rodrigo Vivito. Hola, ¿cómo estamos, Rodrigo? ¿Cómo va? Buen día. Muy bien, buen día. Cuéntenos un poquito cómo es esta historia ese momento tan particular con Menotti a la cabeza de tratar de buscar una selección que vuelva al primer plano internacional en un contexto muy raro, muy distinto y que finalmente se termina logrando, ¿no? Digo, yo pensaba antes de hablar contigo, parece que cada selección que termina campeona del mundo en la Argentina antes pasa por un proceso turbulento futbolísticamente hablando, ¿no? y, y a veces tiene como más sentido, ¿no? Claro. Cuanto más cuesta, como suele sucedernos en la vida, mejor lo valoramos luego, ¿no? Uh-huh. Y a veces inclusive ese esfuerzo es como el motor que nos da más nafta, ¿no? Cuando ya no te queda nafta, cuando el tanque se vacía y como dicen, bueno, siempre hay una recarga extra. ¿De dónde sale esa recarga extra? Y del amor propio, del enojo por lo que fuere. Cada uno carga ese tanque extra en la vida como puede, y por ahí las elecciones estas, a ver, es muy del deporte eso también, ¿no? El deporte es, primero creo, aprender a perder, porque se pierde muchísimo más de lo que se gana. Vos fíjate, si vamos a los mundiales, ¿cuántos mundiales jugó la Argentina y cuántos ganó? Ganó solo 3. Uh-huh. Y este fue el primero. Y en este primer mundial, sí, Menotti, recordamos, asume en el 74. Menotti venía de coronarse campeón brillante con Huracán. Menotti tenía 35 años cuando lo designan técnico de la selección, en el 74, 35. Y asume en una selección muy tierra devastada, porque venía de perder 4-0 contra Holanda en la segunda fase del Mundial 74, un partido en el que casi no tocó la pelota. Como me dijo una vez Perfumo, la tocábamos ¿sabes cuándo? Cuando teníamos el saque de arco. Buena definición. Perfumo me decía que creo que era Carnevale, creo si yo mal no recuerdo, que quería apurar la salida. Y él me decía, no, ¿para qué querés apurarla? Para que la tengan ellos de vuelta, decía. Claro. Porque la tuvieron todo el partido. Y a México 70 ni siquiera se había clasificado a Argentina. Con lo cual, o sea, decir ni siquiera se había clasificado, no es que perdió en segunda fase, no, ni siquiera se clasificó al Mundial. Entonces, en esos años 70 asume Menotti con un discurso muy de aire fresco. Estábamos en una etapa de fútbol más físico, como más europeo, como más empezando con todo ese sello. Y Menotti con el Huracán juega un fútbol muy más técnico, un fútbol de mucho toque, y es una sorpresa. Huracán no había sido campeón argentino, no era profesional nunca. Claro. Su último título había sido en el año 1928, era amateur del fútbol argentino. Y con ese Huracán, con ese club, es el campeón. Y encima sale campeón cumpliendo ese postulado de las 3 famosas G, ¿no? Ganar, gustar, golear. Y bueno, entonces en ese contexto le dicen queremos que agarre la selección. Y él lo primero que hace con sus 35 años es decir, ok, pero yo quiero un contrato de 4 años. Los técnicos de la selección duraban promedio 1 año en el cargo. Y Menotti dice 4 años. Menotti aprovecha un contexto, que era el contexto de el Mundial va a ser en casa, somos anfitriones, no podemos hacer papelones. Claro. Entonces ese contexto de presión de lo que significa ser local lo favorece a él para exigir. No solo exige el contrato de 4 años, sino que además exige que los clubes estén obligados a ceder a sus jugadores. Muchos clubes negaban la cesión de los jugadores. Pide una reglamentación para eso. La reglamentación incluye sanciones para los clubes que no cedan jugadores, porque sobre todo Boca y River no querían cederlos. Uh-huh. Porque aparte era una selección intensa, una selección que jugaba no solo con la selección mayor, sino que estaba la selección juvenil, la sub-20,
Y él Menotti crea la selección del interior, la selección metropolitana, y también crea una selección de Santa Fe. Y entonces con esas 4 selecciones te van alimentando la selección mayor, y si vos ves los nombres de esas 4 selecciones, vas a encontrar el plantel campeón del mundo de 78. Es decir, que fue un trabajo de 4 años, de una planificación absolutamente inédita para la historia de nuestro fútbol. Por eso el título del libro es no solo de Menotti el primero, el que ganó el primer mundial, sino también el técnico que refundó la selección. Por reconocimiento a ese trabajo. Porque si vamos al mundial, no sé, qué sé yo, si ese pelotazo de Rensenbrink en el minuto 90 de la final contra Holanda, que pegó en el palo, si hubiese entrado, y Argentina no ganaba el mundial. Claro. Es como si el Dibu no le hubiese topado a Colo Muani esa pelota final, y no éramos campeones mundiales tampoco. Y bueno, ¿y eso va a quitarle mérito, reconocimiento al trabajo que se hizo? No, claro. No debería. Obvio que quita la gran alegría, obvio, no, estamos hablando de fútbol, sabemos de lo que hablamos. Pero si queremos reconocer lo que son los trabajos bien hechos, y bueno, ese de Qatar, como aquel del 78, fue un trabajo bien hecho. Claro, bueno, que se trata de eso, ¿no? Hoy estamos en una discusión plena entre el resultado y el proceso todo el tiempo. Y parece que una cosa quita la otra, ¿no? Que parece que si haces un proceso y si no se te da el resultado no sirve de nada. Y a veces otros dicen, bueno, el proceso ¿para qué te sirve si al final lo único que importa es ganar? Está esa dicotomía que incluso, bueno, con la figura de Menotti y con la de Bilardo se llevó al extremo en todo momento, pero más allá del punto donde se pare uno en esta historia, en definitiva son tipos distintos, visionarios, e incluso lo podemos meter en esa bolsa a Scaloni también, porque tienen un poder de convencimiento, que es la principal tarea del entrenador, que también eso si no lo tenés vos, no te lo puede dar nadie, ¿no? Coincido plenamente, porque lo que tenía esencialmente Menotti era eso de convencimiento. Pero el convencimiento no solo desde la convicción de la palabra y de la claridad de la palabra. Y Menotti era como el rey del concepto, se lo consideraba, ¿no? Sí. Porque, como me dice Valdano, para el libro Valdano dice, y por ahí Bilardo necesitaba un libro, y Menotti en una hoja te lo decía. Dice, Bilardo te ganaba por insistencia, claro. Y Menotti te seducía con el concepto. Era mucho más claro en ese sentido. Claro. Y eso, claro, para el jugador, lo que necesita el jugador esencialmente es que le dé soluciones. Lo que el técnico le dice que le solucione. Valdano me lo decía con un ejemplo sencillo. Dice, yo crecí 20 centímetros en poco tiempo, a mis 20 años, y no, a mis 18, creo que era 18, y tenía problemas para girar. Tenía un giro muy lento con esa nueva altura que había incorporado. Y Menotti me lo resolvió con 3 palabras: no la quiero, la devuelvo, no la quiero, la devuelvo. Es decir, de espaldas la devuelvo la pelota, no giro con la pelota, la devuelvo y me perfilo para volver a recibir. Y Menotti me dice, y Valdano me dice, escondí un defecto con una virtud. ¿No? Entonces, claro, ¿cómo no le va a estar agradecido a un técnico que lo ayudó después para el resto de su carrera deportiva? Y no solo carrera deportiva, porque hay jugadores que te dicen que las cosas que les decían Menotti les ayudaron no solo adentro de la cancha, sino también afuera de la cancha. Muchos jugadores tienen el concepto muy paternal de Menotti, esa figura media de padre. Houseman le decía my father, ¿no? A Menotti. Y esa figura de tipo que se preocupaban en explicarles a los jugadores también qué significaba el fútbol en nuestro contexto, cuál era la esencia popular de nuestro fútbol y qué representaban cuando jugaban, qué forma de jugar. Decir que Menotti no quería ganar es una tontera. Claro. Obviamente que Menotti quería ganar. Él creía que se ganaba de esta manera, de la manera A y no de la manera B, pero quería ganar. No es que uno quería jugar lindo y el otro quería ganar, no, los dos querían ganar. En ese tema del menotismo y bilardismo, esa discusión que se armó, claro, se redujo la polémica a esa tontera de que uno solo es el que quiere ganar. ¿Cómo no va a querer ganar el otro? Por supuesto que quiere ganar. Sí, claro. Bueno, y el análisis se ha vuelto eso hoy, lamentablemente, ¿no? Porque esto es contemporáneo todo el tiempo, este tema del concepto sobre el fútbol, porque aparecen entrenadores como Gallardo y parece que hay una sola manera de jugar al fútbol y el resto no es válido, ¿no? Cuando hay equipos como Riestra, que también son exitosos,
a su juego, ¿no? Y eso es algo que va a perdurar, me parece, eternamente, porque va con la condición humana también, de a veces considerar que lo que uno piensa que está bien es lo único que está bien, ¿no? Sí, o una sola forma de clasificar qué es lo bello, Claro. qué es lo estético, ¿no? Sabemos que el fútbol es un juego de combate también, claramente que lo es. Uh-huh. Y que puede ser absolutamente emocionarnos un cruce extraordinario de un defensor que salva el contragolpe rival. O ver como no sé, a mí la entrega colectiva en general me emociona mucho cuando Claro. yo veo, no sé, lo que vi de Platense, Una locura. aun cuando no me guste exactamente, entiendo que juegan con sus armas y con sus posibilidades. Lo entiendo porque veo simplemente la chequera de uno y la chequera de otro. Uh-huh. Y veo cuánto gana uno y cuánto gana otro, y entiendo que la propuesta muchas veces puede ser hija de la necesidad. ¿Cómo no lo voy a entender eso? Claro. Ahora, dentro de eso hay bueno, ahora la fascinación que tiene el fútbol sobre nosotros, en parte yo creo que es esa, ¿no? En otros deportes, esa chequera impone el resultado de modo directo, no, Claro, hay, claro. no hay modo de discutirlo. Claro. ¿Cómo no va a ganar River si gana 10 veces? Si River tiene 10 veces más ingresos que Platense? ¿Cómo no va a ganar River? Uh-huh. En la vida es eso. Claro. ¿En qué otro escenario de la vida uno que está 10 escalones más abajo va a llegar al escalón del que está 10 escalones arriba? No hay casi escenario en la vida que nos ofrezca ese chance. Y el fútbol nos la ofrece. Claro, nos da esa ventanita de que puede suceder y que ha sucedido tantas veces en la historia. Desde tu experiencia, Ezequiel, con la cobertura de mundiales, 9 cubriste, ¿no? Sí, que no hay Bien. mundiales. ¿Encontrás puntos de contacto entre todo esto que investigás, que viviste del ciclo de Menotti y de lo que fue aquel éxito de la selección con esta modernidad de la selección argentina? Por recién citabas algo que a mí me parece que esta selección que hoy nos representa tiene, que es saber qué es lo que representa justamente, ¿no? ¿Por qué está luchando y por qué está en la cancha? ¿Cuál es la historia del fútbol argentino que tiene que defender dentro de un campo de juego y que hace que jugadores que juegan de una manera en sus clubes rindan completamente distinta cuando se ponen la casaca argentina? Y eso también fue un proceso de recuperación porque se había perdido un poco con el seleccionado argentino. ¿Encontrás puntos de contacto y qué puntos de contacto encontrás? A ver, me parece que esta selección fue encontrando su identidad a medida que fue jugando. Porque inclusive el propio técnico la fue encontrando también. Claro, como técnico. Si se quiere, Scaloni venía de una impronta más, si se quiere, entre comillas, digo esto, y la simplificación bilardista, si se quiere. Uh-huh. Con una escuela muy más de Catenaccio, más del fútbol italiano. Allí se formó parte de la cabeza de Scaloni técnico, admirando a Carlo Ancelotti, un técnico italiano, jugando muchos años en Italia. Tuvo en Estudiantes también. Tiene una cabeza de un fútbol más, si se quiere, más directo o más más contragolpeador. Después se va encontrando, él lo que tiene interesante en su vez es que se junta con un técnico de una línea, no digo opuesta, pero porque enriquece su mirada, que era de Pablo Aimar también, ¿no? Claro. Por algo se llama Pablo César Aimar. Se llama justamente por Menotti. Uh-huh. El padre de Aimar era un admirador del flaco Menotti. Y bueno, y entre esas dos cabezas, más Samuel, más Ayala, y logran esa química de esa selección que termina jugando, algunos dicen como la nuestra simplificando un fútbol más de toque, más de defenderse a través de la pelota, buscando asociación permanente, como sea que se llame, saquémosle el nombre, pongamos el nombre que sea, pero evidentemente fue una selección que tuvo un cuidado con la pelota notable, una forma de jugar que la verdad que le hizo como una especie de honor al fútbol. No es que solo fue campeón mundial Argentina. No, ganó el mundial con un fútbol, yo creo que nunca, y te dijimos recién, no vi 9 mundiales, sí. Nunca vi una selección argentina en un escenario así, porque estamos hablando de una final de mundial, no estamos hablando de primera fase, no, estamos hablando de final de mundial, y enfrentando al campeón mundial, al defensor del título, y darle una clase de fútbol, un baile. El primer tiempo se fue un baile. Terrible. Entonces nos tocaba, me acuerdo que estaba con Dani Arcucci, un colega que quiero mucho, y con Dani Arcucci nos miramos y decimos, no puede ser lo que estamos viendo. Esto es insólito.
porque estamos en una final y mirá lo que está jugando esta selección. Bueno, y así fue, así. Y eso que tiene el fútbol casi provoca que esta selección, aún así, pudiera haber perdido el título en la última jugada. Claro, claro, aún con esa demostración casi queda con las manos vacías increíblemente, ¿no? Esa historia fantástica, porque realmente a vos que tenés una pluma excelsa y que te dedicás a esto de escribir, ni siquiera el mejor guionista podría haber hecho una película del Mundial como sucedió, ¿no? Porque eso no se puede Sí, porque guionar. como dicen que no hay buenas películas de fútbol, porque el fútbol es una película en sí mismo, ¿no? Claro, no hay manera. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una película de una película, y sí, qué sé yo. Es medio raro cómo llevarla a cabo. Bueno, vas a estar hablando de todo esto y mucho más el próximo sábado aquí en Mar del Plata, así que invitamos a la gente a que se pueda acercar al Argentino Bar allí en Chacabuco 3627. Vas a estar un rato largo porque hay mucho para hablar, ¿no? Hay mucho, sí, estaremos lo que el tiempo y la gente quiera, obviamente. Bueno, y por supuesto recomendar tu libro. Siempre es bueno tener una recopilación, una mirada, sobre todo cuando empezamos a transitar cambios de generaciones y por ahí se nos pierde un poquito el foco de lo que pasaba y todo se ve hoy, viste, por compilados de YouTube, videos breves de un minuto en Instagram y empezamos a perder el contexto, ¿no? Y eso es importante. Exactamente. Bueno, un abrazo grande y gracias por el tiempo, Ezequiel. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Ezequiel Fernández Mur, sí, el autor de este libro, Menotti el primero.